Doctor Andy, ¿cómo está? Buenas noches, doctor Gustavo, doctor Ernesto. A ver, Marjorie, Pablo Ruth, Catherine, Tania, Henry, doctora Carla López Cumpa, doctora Silva. No los veo, doctores. Doctor Luis, doctor Norbert, doctora Carla. No los veo. Muy bien. Vamos a desarrollar la penúltima clase vinculada a los consejos prácticos para un adecuado alegato de clausura. Bien, vamos a desarrollar entonces, empezamos con la exposición. El alegato de clausura, vamos a tratar de resumirlo de forma veloz, es un juicio de valoración desde una perspectiva personal de cada litigante tiene respecto a la prueba. El alegato de clausura no es más que las conclusiones probatorias a las que llega un litigante a partir del análisis que éste tiene de la actividad probatoria desarrollada durante el juicio oral. Es en esencia el único momento en donde es posible argumentar, realizar juicios de valor, realizar hipótesis, realizar opiniones, realizar interpretaciones. El juicio oral en el alegato de clausura representa el momento perfecto en donde se pueden desarrollar juicios de argumentación durante todo el juicio oral. Cuando uno pregunta, eso es lo que hace, formula una interrogante. Muy bien. Cuando uno oraliza un documento, destaca las partes más importantes del documento. Por el contrario, cuando uno desarrolla el alegato de clausura, realiza juicios de valoración probatoria y esto supone un análisis argumentativo respecto de esa valoración. Así que el alegato de clausura es el único momento en donde efectivamente hay un ejercicio argumentativo de impacto desarrollado, manifestado y presente durante el juicio oral. ¿Qué pretende escuchar el juez en el alegato de clausura? Básicamente tres cosas. Que le narremos nuestra propia historia del caso, cómo vimos el caso desde nuestra perspectiva respecto a los hechos. Dos, que le entreguemos una alternativa de interpretación de la prueba actuada en juicio y que a partir de allí le presentemos una suerte de proyecto de sentencia. Eso es lo que es un alegato de clausura. El alegato de clausura es un proyecto de sentencia en donde cada parte entrega al juez, bien, entrega al juez sus posiciones probatorias respecto a lo actuado en juicio. ¿Cuáles son las conclusiones que el abogado destaca de un testigo? ¿Cuáles son las conclusiones probatorias que el abogado destaca de un perito? ¿Cuáles son las conclusiones probatorias que el abogado destaca respecto de un documento? Ese juicio de conclusión probatoria es lo que el juez desea leer, observar, analizar de cada parte. Es importante que, por supuesto, el abogado le entregue el detalle, la esencia, aquel dato, aquella fecha, aquella información, aquella pregunta, aquella respuesta que ciertamente el juez ha olvidado, ha omitido, pero que resulta de especial importancia para la tesis de la defensa técnica, de la fiscalía, del actor civil en general. Es importante, estimados colegas, realizar una relación entre el sistema de preguntas y el alegato de clausura. Si es que no hemos desarrollado un buen interrogatorio, no hemos desarrollado un buen contrainterrogatorio, no estaremos en condiciones de desarrollar un buen alegato de clausura. Sabemos nosotros que el alegato de clausura está lleno de preguntas, de respuestas, de información. El alegato de clausura se llena a partir de la información probatoria y la información probatoria principalmente se obtiene a través de los interrogatorios, los contrainterrogatorios, los reexámenes, los recontraexámenes. Se obtiene a través del denominado sistema de preguntas.
Entonces, no tendremos un buen alegato de clausura si es que no hemos preguntado de forma adecuada y no hemos obtenido las respuestas que necesitamos para llenar ese vaso llamado alegato de clausura. Si es que se ha hecho un sistema de preguntas equivocado, no estamos en condiciones de ofrecerle al juez un alegato de clausura importante y de alto impacto. Será simplemente un ritual, será simplemente un formalismo, pero que no tiene ninguna importancia en todo juez. Así que es importante necesariamente preguntar bien, obtener a partir de la pregunta la respuesta que necesitamos. Y esa respuesta que necesitamos la vamos a utilizar en nuestro alegato de clausura. De manera que es fundamental que hagamos ese ejercicio de desarrollo entre alegato de clausura y sistema de preguntas. Es fundamental. Cuando uno pregunta a un testigo, no lo hace con el propósito de gastar tiempo o de usar el tiempo de forma indiscriminada. Quien pregunta, en principio sabe la respuesta, por eso es que pregunta. Y sabe que esa respuesta va a ser utilizada por él mismo en el alegato de clausura. Bien, esa es la relación entre el interrogatorio y el alegato de clausura. El alegato de clausura se llena en base a la información probatoria de los testigos, de los peritos, de los documentos. Así que si no se hace un buen interrogatorio, no se obtiene la información que requerimos, el alegato de clausura será un paso simbólico, sin atracción, sin ningún tipo de importancia para el juez. Por eso es que es importante, estimados colegas, desarrollar un buen alegato, un buen interrogatorio, porque de lo contrario, como dice la diapositiva, el alegato de clausura se convertirá simplemente en un ritual. Y no se puede hacer magia en donde no se hizo el trabajo. No se puede inventar información, construir información de donde no hay. De manera que es importante esa selección de información. Y para ello, por supuesto, es importante utilizar las técnicas de la dieta y el cine, que evidentemente son necesarias para una construcción de un alegato de clausura fundamental. La técnica de la dieta supone no formular muchas preguntas, sino simplemente identificar aquellas preguntas son importantes para nuestro caso. Y la técnica del cine es entrar al detalle, a la escena, a cada capítulo, a cada situación particular, a cada respuesta, a cada detalle de parte de los órganos de prueba. Muy bien, sigamos. Consejos prácticos. Ahí empezamos con los consejos prácticos. El alegato como sentencia, ya le hemos dicho. El alegato de clausura es una propuesta que nosotros le entregamos al juez de cómo creemos y queremos que sea la sentencia, asumiendo nuestra tesis, asumiendo nuestra antítesis. Por eso es que es importante contar el hecho, contar qué testigo estuvo acá, qué perito estuvo acá, qué dijo cada testigo, qué dijo cada perito, qué se obtuvo de tal documento, para construir un análisis probatorio de esa información. Ese es el alegato de clausura, un proyecto de sentencia, un resumen, bien, una propuesta que nosotros le entregamos al juez y que esperamos que el juez la asuma como propia, la utilice como válida y resuelva en base a esa síntesis. El uso del lema, vamos a utilizar algunos consejos más útiles, más importantes. El alegato de apertura fiscal como reja. Esto está vinculado, como pueden observar, ahí está tu fiscal, mi fiscal, nuestro fiscal. El alegato de apertura fiscal como reja tiene una importancia preponderante. Lo que trato de decir a través de esta técnica del alegato fiscal como reja es que el fiscal debe honrar su palabra. Cuando en el alegato de apertura uno formula ideas, formula anuncios, en particular cuando el fiscal lo hace, está anunciando lo que va a probar. Señor juez, vendrá acá el testigo Roy Obregón y le dirá a usted que pudo identificar claramente el rostro del acusado aquí presente cuando éste abandonó la casa contigua a la suya. Bien, cuando el fiscal entrega una información en su alegato de apertura, está entregando un compromiso de palabra. Está anunciando una información futura que el juez va a oír. Está anunciando una prueba futura que el juez va a juramentar y lo va a observar. Está, en definitiva, entregando y empeñando su palabra. Y a través de qué se honra esa palabra, se honra a través de la prueba.
La palabra no es prueba, la palabra es un anuncio, es una estrategia, un diseño de trabajo. ¿A través de qué se honra? A través de la prueba. De manera que esto está íntimamente vinculado con esta técnica del alegato de apertura fiscal como reja. Si es que el Ministerio Público ofreció a un testigo para que diga A y B y el testigo fue a juicio y dijo C, el fiscal está atrapado en su propia reja. La palabra no fue honrada y lo que hay simplemente es un anuncio sin haber sido corroborado. Es un anuncio probatorio sin haber honrado la prueba. Eso es importante. El alegato de apertura de fiscal como reja. El alegato de clausura responde a las siguientes preguntas. Bien, ¿qué ofreció el Ministerio Público? ¿Qué prueba la prueba? ¿A través de qué lo va a probar? Y la pregunta del $1.000.000, ¿lo probó? Y este alegato de clausura fiscal como reja nos permite realizar la denominada técnica del versus. Como ustedes pueden observar, es un cuadro, es un cuadro compuesto por 4 columnas. La primera columna está referida al tipo de prueba. Puede ser prueba personal, puede ser prueba documental, puede ser prueba pericial, entre otras. La segunda columna se formula a través de la siguiente interrogante. ¿Qué es lo que va a probar la prueba? ¿O qué es lo que anunció probar? ¿Qué es lo que el fiscal anunció que iba a probar? ¿Qué es lo que se comprometió a probar o qué es lo que prueba la prueba? Tercera columna. ¿Se llegó a probar en juicio? ¿El testigo fue y dijo lo que el fiscal anunció que iba a decir o no? Y la conclusión es también denominada la técnica del score. La conclusión es la técnica del score. En estos ejemplos vamos a desarrollar 2 técnicas aplicadas al alegato de clausura y que les aseguro, estimados colegas, son fundamentales. Yo las he utilizado y estoy de racha. Yo las he utilizado y a los jueces les agrada, porque es una tesis innovadora, es una propuesta distinta, es una propuesta que contagia, es una propuesta que seduce. Se los digo porque los jueces me han contado a través de distintas personas o ellos directamente en reuniones, en los pasillos judiciales, en conversaciones informales, más allá del resultado, les agrada esta propuesta de trabajo. Entonces vamos a aplicar 2 técnicas, la técnica del versus y la técnica del score. La técnica del versus, primer ejemplo, prueba. Por ejemplo, puede ser un testigo, Manuel Canales en el caso. Por ejemplo, puede ser Juan Rivera, un perito. Por ejemplo, puede ser una prueba documental, un video. Puede ser, por ejemplo, una fotografía. Prueba, en la primera columna, hace referencia al tipo de prueba. Puede ser prueba personal, prueba documental, prueba pericial, entre otras. Por ejemplo, prueba Manuel Canales. Es un testigo, es una prueba personal. Prueba personal, Manuel Canales. El fiscal fue a juicio. Segunda columna está relacionada a qué es lo que va a probar la prueba, o qué es lo que el fiscal anunció que iba a probar, o qué es lo que el fiscal se comprometió que iba a probar, qué es lo que el fiscal se comprometió a probar. Esa es la segunda columna. El fiscal en su alegato de apertura dijo lo siguiente: señor juez, vendrá acá el testigo Manuel Canales y le dirá a usted que observó con total claridad cuando el acusado salió raudamente del domicilio del hoyo Oxiso con su ropa ensangrentada. Eso es lo que el fiscal anunció ante el juez unipersonal de juzgamiento. Le dijo el fiscal que luego del interrogatorio le iba a decir que pudo observar con total claridad. Eso es lo que el fiscal se comprometió. Por eso es técnica del verso a partir de la técnica de la reja. Porque acá el fiscal se compromete. Si no cumple, está atrapado en su reja. No sale de su compromiso, no sale de su palabra. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que va a probar? Necesariamente exige, estimados colegas, que realicemos un análisis de lo que el fiscal ofreció en su alegato de apertura. Y esto supone transcribir el alegato de apertura. Supone conversar con nuestros asistentes, conversar con nuestros practicantes o nosotros mismos, transcribir, oír, pedir audio y video de lo que el fiscal se comprometió. A partir de ese compromiso, transcribir y colocar aquí, en este cuadrito, en esta columna, a título de resumen, para que el juez
después el tiempo nuestro, a través de nuestras diapositivas, a través de nuestro resumen, lo que el fiscal hace unos meses atrás en su alegato de apertura, al inicio del juicio se comprometió. Y retrotraerlo en el tiempo, regresarlo en el tiempo a partir de la tercera columna. Se llegó a probar. ¿Qué significa esa columna? Que el testigo Manuel Canales fue a juicio. Y cuando el testigo Manuel Canales fue a juicio, imaginemos este ejemplo, dijo que efectivamente vio salir a una persona del domicilio del occiso. Sin embargo, no está seguro si fue el acusado porque no estaba usando lentes. La pregunta que nos formulamos es, ¿el fiscal logró probar lo que anunció? La respuesta es no. Y ahí, estimados colegas, nace la técnica del score. También probó 1. Siguiente ejemplo. La técnica del score es una suerte de ejercicio dinámico, deportivo, vinculado al litigio. Bien, vinculado al litigio. Segundo ejemplo. Por ejemplo, el fiscal llevó a juicio a un perito contable. Doctor Juan Carlos, Sí. disculpe que lo interrumpa. Hay pequeños espacios de interrupción en su audio. No sé si se deba al tema de su señal. Quería hacerle la consulta, doctor Juan Carlos. No lo sé, mi hermano, pero con el segundo ejemplo lo entendemos también. No es necesario regresarlo, con el segundo lo entendemos. Sí. Ya, doctor. Por ejemplo, el fiscal se compromete a ofrecer a un perito. Este perito se llama Juan Rivera, ¿ya? Y el fiscal en su alegato de apertura dice lo siguiente, lo que dice en el segundo cuadro. Señor juez, vendrá el perito contable Juan Rivera y le dirá a usted que la celebración del concurso público 08-2019 MPFN generó un desbalance patrimonial al Estado. O sea, el fiscal se compromete ante el juez primero a llevar al perito Juan Rivera. Ese perito fue admitido como prueba para juicio y se comprometió a que Juan Rivera, cuando esté frente al juez, luego de juramentar, le iba a decir lo que establece la segunda columna. La pregunta que nos formulamos es, ¿Juan Rivera fue a juicio y le dijo eso al juez? ¿El fiscal honró su palabra? ¿Honró su alegato de apertura? ¿O no lo honró? Esa es la tercera columna. ¿Se llegó a probar? ¿Qué es lo que pasó en juicio? Juan Rivera afirmó que hay desbalance patrimonial. Efectivamente. Sin embargo, olvidó evaluar 3 documentos esenciales ofrecidos por el acusado a la hora de elaborar su pericia contable. Desarrollamos en la clase de ayer que una pericia no es conclusiva cuando el perito omite opcionalmente información. Información tan importante que podría haber cambiado el rumbo de su conclusión. Esto es lo que pasó aquí. El perito Juan Rivera utilizó información para determinar desbalance patrimonial, pero de forma incompleta. No llegó a utilizar toda la información y por consecuencia esas conclusiones a las que llegó no son fidedignas y no son confiables. Técnica del versus. A partir de las 3 primeras columnas. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué es lo que Fiscalía se comprometió? ¿Qué es lo que Fiscalía ofreció? ¿Y realmente se probó? Conclusión, la técnica del score. Conclusión, el perito probó que hubo desbalance, sin embargo, no utilizó toda la documentación necesaria para tal efecto. Por tanto, es una pericia inconclusa, una pericia poco confiable porque no se utilizó toda la información necesaria. ¿Cuánto vamos con el partido? Fiscalía 0, defensa técnica 2. ¿Se dan cuenta? La técnica del score. Si ganamos como defensa técnica el partido de la Fiscalía, estamos en condiciones de pedir una absolución. Si es que empatamos, una absolución por falta de valoración probatoria. Si es que el partido queda empatado, absolución por duda razonable. Si es que Fiscalía nos gana el partido, condena al acusado. Entonces, esto es importante. Y así como hemos desarrollado tan solo 2 ejemplos, Manuel Canales y Juan Rivera, ustedes pueden desarrollar todas las demás agregando más columnas. Si hubo una fotografía, un video, otro testigo, un colaborador, en esa primera columna, en la segunda columna, ¿qué es lo que va a probar? La tercera columna, cuando esta persona fue a juicio y realmente dijo lo que se ofreció o no. Y la conclusión, que es la técnica del score. Eso es. Hemos identificado únicamente 2 ejemplos, testigo Manuel Canales y perito contable Juan Rivera,
pero ustedes en el ejercicio de sus casos pueden agregar todas las demás pruebas que también fueron materia de actuación en juicio oral y seguir la dinámica de este cuadro a partir de la información de este cuadro, que es importante. Esta técnica del versus es fundamental porque facilita la comprensión al juez, orienta dinámicamente al juez, facilita su comprensión. Esto es lo que Fiscalía ofreció probar. Realmente probar versus lo que realmente dijo la prueba. Si es que ofreció probar y honró su palabra, Fiscalía está ganando el partido. Si es que Fiscalía ofreció y no probó, Defensa Técnica va ganando el partido a través de la técnica del score. ¿Se dan cuenta? Entonces, la técnica del versus son las 3 primeras columnas y la técnica del score es la última cuarta columna. Esa es otra técnica que es fundamental y necesario que se sepa. El uso de las sentencias a cargo y proceso. Estimados colegas, más de uno seguramente cuando hay un juicio ha permanentemente recurrido a las sentencias de la Corte Suprema, se ha esforzado, se ha trasnochado averiguando recursos de nulidad, casaciones, acuerdos plenarios y una cantidad importante de documentos a título de jurisprudencia. ¿No es verdad? Tratamos de identificar la jurisprudencia aplicable y parecida al caso, utilizar algún precedente vinculante al caso, un acuerdo plenario directamente vinculado al caso. Eso es lo que comúnmente hacemos y no está mal, pero tan importante como recurrir al oráculo de la Corte Suprema es conocer a nuestro juez. Es posible que el juez que esté enfrente nuestro haya emitido una sentencia en otro caso parecido a este. Es posible que este juez tenga una experiencia profunda como juez. Averigüemos sus sentencias. Esmerémonos por averiguar sus resoluciones, por saber cómo analiza la prueba, por saber cómo analiza probatoriamente un colaborador, por saber qué calidad probatoria le da un video, por saber qué calidad probatoria le da un informe en la Contraloría, por saber qué calidad probatoria le da un perito. Entonces, antes de irnos donde juez San Martín Castro, Prado Saldarriaga, Salas Arenas, en vez de irnos a las salas de la Corte Suprema, vayamos y averigüemos con quién estamos al frente. Si el juez que está desarrollando y conduciendo y va a resolver nuestro caso tiene sentencias parecidas, tiene casos parecidos o cuanto menos saber cómo resuelve, cómo analiza la prueba y citarlo al juez. Esto lo involucra al juez, lo penetra al juez en el caso y además ciertamente lo hace sentir importante porque supone que hay una comprensión del juez, hay un reglaje académico, por supuesto, positivo al juez, hay un esmero por el litigante de conocer la historia del juez y su trabajo y sus resoluciones. Naturalmente, un juez no va a desvincularse de una decisión judicial sobre un caso parecido a este que ya resolvió, no va a desvincularse de pronto de la noche a la mañana de un análisis probatorio que otorga una determinada prueba de la noche a la mañana. Entonces, a través de recurrir a las sentencias del propio juez que tenemos al frente o de los jueces que tenemos al frente, los vinculamos, los ajustamos, los hacemos regresar en el tiempo y didácticamente les estamos exigiendo que apliquen esas decisiones, igual en el caso en particular. Excepcionalmente, luego de analizar a nuestro juez, analizar sus sentencias, analizar sus judiciales, podemos recurrir a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Tribunal Constitucional, pero por excepción. Hay que recordar que la falacia de falsa autoridad no necesariamente es la mejor. Esto es, recurro ante la Corte Suprema y quiero que tú, juez, pienses como la Corte Suprema, como si el juez no tuviera neuronas para poder desvincularse de la Corte Suprema. Cuando citamos excesivamente a la Corte Suprema, no hay un mensaje importante al juez. Le estamos diciendo al juez que él debe ser mesa de partes de la Corte Suprema. Y el juez no es mesa de partes de nadie. Por eso es que es importante primero conocer nuestro juez, conocer sus sentencias, conocer sus decisiones y a partir de ahí recién, por defecto, recurrir a la Corte Suprema, pero no hacer ese ejercicio inverso. El teatro limitado del litigante, esto por supuesto es necesario en la medida de que conozcamos al juez. Y el teatro está vinculado principalmente, estimados doctores, cuando se utiliza prueba demostrativa. Por ejemplo, cuando se utilizó una maqueta para que un testigo técnico pueda ubicar las zonas o los lugares en donde se ubica una casa. Por ejemplo, cuando utilizamos un esqueleto humano o una felamina humana para que un perito pueda identificar las zonas del cuerpo en donde se produjo una lesión
por un delito de violación, tentado, consumado, de lesiones. Entonces, cuando utilizamos prueba demostrativa y que en esencia la prueba demostrativa facilita la comprensión de la explicación entre el órgano de prueba, perito testigo, frente al juez, sí podemos utilizarla en el alegato de clausura. Podemos traer la prenda, podemos traer la maqueta, podemos traer el esqueleto humano, podemos hacer uso de las felaminas, siempre y en la medida de que cuando interrogamos o contraexaminamos al testigo o al perito, hayamos introducido esa prueba con propósitos de aclaración, con propósitos de una mejor explicación, con propósitos de una mayor comprensión entre la explicación del perito y el testigo frente al juez. Si es que recién la incorporamos en nuestro alegato de clausura, podemos ser pasibles de una objeción. Solamente se podrá utilizar la prueba demostrativa y hacer teatro, es decir, analizarla, maximizarla, profundizarla, en la medida de que se haya utilizado previamente a través de su órgano de prueba. Muy bien, síntesis del alegato de clausura. Esto también es importante, estimados colegas. La síntesis de un alegato de clausura también viene a través de un cuadro. Por ejemplo, Manuel Canales no tuvo los lentes puestos. El perito no utilizó toda la documentación. El video estaba ilegible. La fotografía era inauténtica. Así, en tono de afirmación. ¿Ya? En síntesis, el desarrollo de cómo hemos llegado a esa interpretación lo hemos desarrollado en la técnica del score y en la técnica del versus. Ahí hemos dado mayor detalle de qué es lo que se ofreció, qué es lo que se probó y si efectivamente hay o no lo que se honró. Ahí hemos hecho una especial argumentación. Pero es posible de que el juez haya dormitado en nuestra explicación, si haya distraído en nuestra explicación. Entonces, frente a ese tipo de jueces, la síntesis del alegato de clausura, resume lo que hemos desarrollado en nuestro alegato de clausura. Sintetiza todo aquello que hemos desarrollado en nuestro alegato de clausura. De manera que simultáneamente, así como desarrollamos la técnica del score y la técnica del versus, al término del alegato de clausura, cuando tenemos a un juez quieto, aburrido, cansado por las horas en las que venimos desarrollando, utilizamos esta técnica, la síntesis, que no es más que un resumen, bien, una abreviación de todo lo que probatoriamente hemos concluido. Muy bien. Y, por supuesto, yo siempre sugiero ello que en la síntesis del alegato de clausura recordemos al juez cómo terminó el partido llamado juicio. Fiscalía 8, defensa técnica 20. ¿Saben por qué es importante eso? Porque exige al juez, si no te quiere dar la razón en la sentencia, exiges al juez a que el juez se meta al caso profundamente y trate de convertir tu victoria en una derrota. Y si es que tú estás entregando información veraz, información cierta, información exacta y no mentiras, imprecisiones, no va a tener otra alternativa el juez que una absolución. Por eso es que la técnica del score es importante porque penetra, impacta al juez. Ah, caramba, el partido terminó defensa técnica 15, fiscalía 8, es decir, que fiscalía no probó. Pues exiges al juez a pensar en voz alta. Ah, yo quería condenar. Entonces tengo que ver si efectivamente lo que dice la defensa es cierto, porque si la fiscalía ha perdido por goleada, tengo que absolver. Entonces penetras al juez y le exiges al juez revisar la prueba, oír los audios, transcribir las sesiones, corroborar lo que la defensa dice, corroborar lo que la fiscalía ha dicho para llegar a una conclusión mucho más exacta de la realidad. Por eso es que la técnica del versus y la técnica del score facilita al juez. Es una autoayuda del juez. Permite que el juez pueda acercarse con la prueba de una forma didáctica. Bien, y permite además al juez una exigencia mayor de motivación. Se los digo porque muchos de los jueces a quienes he enfrentado con muchísima modestia me han señalado que muchos trabajan una línea modelo de alegato de clausura, pero que propuestas como estas de la técnica del versus, citarlos a través de sus sentencias, utilizar excepcionalmente la lema, colocar el score, entre otras, digamos, no solamente facilitan una comprensión, dinamizan una comprensión, no se aburren con un alegato de clausura, sino que además se le otorga novedad, se le otorga cosas distintas, y eso es lo que un juez en efecto desea, ¿no? Y por supuesto, este consejo que es hacer recordar al juez su juramento hipocrático es excepcional, tratándose de determinadas audiencias o juicios emblemáticos. Por ejemplo, en Tacna defendí a un alcalde bastante importante en mi alegato de clausura. Imaginemos que Miguel es la dama de la justicia
Le dije, señor juez, usted está en la obligación de no quitarse la venda, de no hacer caso a las protestas, a las opiniones políticas, a las opiniones mediáticas, porque si usted se quita la venda, la justicia está derrotada y la presión pudo más que la razón. Y ¡pam! Tiré la dama de la justicia y la dama de la justicia sabía perfectamente que era un juez que permitía el teatro. Y ¡pum! Se destruyó la dama de la justicia. Pero el mensaje era claro: juez, no te quites la venda. No te saques la venda. ¿La venda qué supone? Tiene una historia la venda. La venda supone que nada puede. Me vendo para que las presiones no entren a mis ojos, no nublen mi razonamiento, no nublen mi imparcialidad, no nublen mi objetividad, que las opiniones políticas me resulten irrelevantes, que las protestas de los medios de comunicación me resulten insignificantes, que no ingresen a los ojos y que los ojos únicamente valoren la prueba actuada en juicio. Que en ningún momento me quite la venda para que esa presión externa invada mi razón, invada mi razonamiento, invada mi imparcialidad. Por eso es que la venda tiene un mensaje bastante importante. Muy bien, y bueno, entre otras frases, por supuesto, que por razones de tiempo no las voy a señalar, pero siempre es importante recordar al juez el lugar en donde se encuentra ubicado, la importancia de una justicia ciega. Muy bien, eso es, estimados colegas. Vamos a desarrollar todo esto, se los voy a compartir, por supuesto, en su debida oportunidad. El día de mañana estoy enviando a los colegas estos trabajos en sus actividades y puedan, por supuesto, cotejar esta información. Muy bien. Vamos entonces con la última diapositiva del día de hoy. A ver. Ya. Me avisen, por favor, si se observa. Aún no, doctor Juan Carlos. Ya está. Ahora sí. Sí, correcto, doctor Juan Carlos. Muy bien. Vamos a desarrollar. Bueno, para quienes las objeciones como mecanismo de litigio en juicio oral. Para quienes desean, esta es mi obra. Es la primera obra en Perú. Es la primera obra en Sudamérica. Es una obra que me llena, por supuesto, de muchísimo orgullo, porque es el nacimiento de un hijo mío, de un hijo académico, de un ayacuchano para el mundo, de un peruano para el mundo. Me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo haber creado esta obra, que insisto, es la primera obra que trata las objeciones de forma exclusiva, de forma autónoma, en un texto. Hay muchos artículos y muchas obras que incluyen las objeciones como un capítulo de manera muy veloz, de manera muy escueta, pero este es un libro dedicado por exclusividad a las objeciones. Desarrollo, estimados colegas, 40 objeciones en juicio oral. Solamente en juicio oral se presentan 40 tipos de objeciones. Bien, desde las sugestivas, pasando por las impertinentes, las capciosas, las ambiguas, las objeciones a los alegatos de apertura, a los de clausura, por infracción al procedimiento, por infracción a la legalidad normativa, las 15 objeciones atípicas o extraordinarias que no están reguladas en la norma, las objeciones al juez, entre otras objeciones. La objeción al perito, la objeción a la respuesta y muchas otras más. 40 tipos de objeciones solamente vinculadas al juicio oral. Este libro es un texto de 488 páginas, contiene 150 ejemplos de objeciones. En total, he tratado de desarrollar entre 3 a 5 ejemplos por cada objeción. En total, el libro cuenta con más de 150 ejemplos de objeciones. No solamente son ejemplos de mi propia experiencia, sino también de la experiencia de mis colegas, sino también de
escenas de preguntas, respuestas, interrogatorios, contrainterrogatorios, objeciones de muchas series y películas judiciales. Entre estas, el juicio contra O.J. Simpson, Crímenes Americanos, que es una serie de Netflix, El Proceso, que es una serie de 85% de juicio, también en Netflix, Tiempo de Matar, que le encontramos en YouTube, El Exorcismo de Emily Rose, que le encontramos en YouTube y también en Netflix, El Abogado del Mal, El Abogado del Diablo, bien, 12 Hombres en Pugna, Los 5 de Central Park, correcto, Actor Civil, Legítima Defensa. Son cerca de 10 películas entre series y películas judiciales que forman parte de mi libro y que les aseguro va a convertir no solamente una autoayuda en un texto que va a acompañar sus participaciones en juicio oral, sino que principalmente va a generar el deseo perverso de no solo dar lectura definitiva al texto, sino apenas terminado la obra, activar la película, activar el VH, activar el CD, activar Netflix para poder complementar la información que trae la obra. Así que se las presento, este es mi texto. Muchos me han pedido de ayer a hoy, más o menos unas 22, 23 personas, por ser bastante exactos con la cantidad. Me han enviado mensajes, algunos me han llamado para pedirme información respecto a la venta del libro. No lo vendo yo, bien, no lo vendo yo. Para los profesionales hay un costo distinto y para los estudiantes hay un costo también diferenciado, porque el objetivo era ese, que mi libro lo tenga tanto un juez de la Corte Suprema como un estudiante de primer ciclo. Ese es el celular. Yo les sugiero que no llamen, sino que escriban o envíen un mensaje al WhatsApp 977-60-7442. Es Alejandra quien les va a responder. Ella es la encargada de la venta de la editorial que es LP Pasión por el Derecho. No hay ningún problema en la venta del texto. Ustedes pueden hacer el depósito. Se los digo porque permanentemente voy a LP para firmar los libros respecto de aquellos que desean que antes de ser enviados a sus distintas jurisdicciones tengan mi firma. Yo con mucho gusto, con mucho amor, con mucha generosidad voy y firmo. Pero ha llegado hasta Brasil, hasta Bolivia y por supuesto a todos los lugares en el país que desean obtener mi libro. No hay ningún problema en cuanto a la entrega fuera de la jurisdicción de Lima. Muy bien, ese es el texto y lo comparto con muchísimo gusto para todos ustedes y ese es el teléfono 977-60-7442. Bien, vamos a desarrollar algunas cuestiones rápidas. Bien, objeción por testigo inidóneo. Bien, objeción por testigo inidóneo. La objeción por testigo inidóneo será, estimados colegas, cuando quien recibe la pregunta y debe contestar la misma no es el profesionalmente calificado para brindar una respuesta de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando un analista contable va a juicio, el analista contable le dice al fiscal claramente que él ha analizado únicamente 6 páginas de las 20 páginas del informe especial de la Contraloría y únicamente ha analizado la ley del presupuesto y la directiva aplicada a la entidad municipal. Sin embargo, pese a esto, el fiscal le hace la siguiente pregunta. Hablemos sobre las infracciones halladas a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. Explíqueme cuál fue el análisis respecto de ello. Objeción, señor juez, por órgano de prueba inidóneo. Acá no se está atacando la pregunta, acá se está atacando al testigo por no ser el calificado, el profesional jurídico para responder una respuesta legal, jurídica, normativa de esa naturaleza. Muy bien, y lo que se exige no es que el fiscal reformule la pregunta, lo que se le pide es que el fiscal reconduzca la pregunta conforme a la información y a la especialidad contable que el testigo aquí presente en efecto acaba de aceptar. Muy bien, esto también se da cuando, por ejemplo, vienen analistas, vienen médicos legistas cuya especialidad es solamente medicina legal, bien, esto es determinar a partir de la emisión de un certificado médico legal lesiones traumáticas o no en determinadas zonas del cuerpo, y el fiscal, tentado en obtener la mayor información posible de ese perito, le hace preguntas sobre biología forense, sobre ingeniería forense y otras disciplinas. Si es que le llega a hacer preguntas sobre aspectos que no son de su especialidad, aun cuando sea perito, pero no especializado en esas preguntas, en esas otras ramas que forman parte de la interrogante, objeción, señor juez, al órgano de prueba por inidóneo. Inidóneo supone que no es el calificado profesionalmente
dada su profesión, para una respuesta de esa naturaleza. Muy bien, ¿qué ocurre? Siguiente ejemplo, vamos a tratar algunas objeciones por razones de tiempo muy estratégicas y muy puntuales. ¿Qué ocurre, estimados colegas, cuando, por ejemplo, estamos whatsappeando y el perito contesta, el testigo contesta? Bien, no debió contestar, debimos haber objetado por órgano de prueba inidóneo, pero se nos chispoteó, se nos olvidó. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Estamos perdidos? No. Esperamos que el testigo desarrolle la idea o termine de responder la pregunta y objetamos, pero ya no por órgano de prueba inidóneo, sino por respuesta no calificada. Y el argumento va a ser exactamente el mismo, que el testigo puede decir muchas cosas, pero no brindará una información calificada porque no ostenta el conocimiento o la especialización de esa pregunta. Entonces, lo ideal es objetar al órgano de prueba por inidóneo. Si es que el testigo, sin embargo, ha desarrollado la idea porque no hemos activado la objeción, esperamos a que desarrolle un poco más o al término de su explicación lo objetamos, pero por respuesta no calificada. Objeción al perito. El artículo 378, numeral 7, establece que el perito puede dar lectura de notas y documentos al momento de ser interrogado. ¿No es así? Eso es lo que dice el Código Procesal Penal. Pero ¿qué ocurre en aquellos casos en donde el perito de manera fresca da lectura a su pericia mientras es interrogado, o lo que es peor, va desarrollando sus respuestas leyendo su informe pericial, cuando la declaración de todo órgano de prueba, y principalmente el perito, por las características que tiene toda estructura pericial, y técnico, método, hipótesis, conclusiones, esta debe ser siempre una respuesta espontánea, una respuesta libre, una respuesta voluntaria, y no es ni espontánea, no es libre una respuesta del perito cuando la respuesta está aleccionada, sugerida, adiestrada por un texto, por el texto que está leyendo. Entonces, cuando notamos que el perito hace uso y abuso de la lectura pericial al momento de dar una respuesta, señor juez, objeción al perito por conducta impropia. Magistrado, el 378, numeral 6, 7, en efecto permite que el perito pueda excepcionalmente dar lectura de notas y documentos cuando conteste, pero lo que el legislador no ha regulado es que el perito tenga que siempre contestar dando lectura al documento. Y esto no puede ser así porque la importancia de un perito en juicio es para que éste brinde explicaciones espontáneas, razonamientos voluntarios, y no es espontáneo aquella respuesta que plagia de su lectura, sugerida por su lectura. Objeción por pregunta no responsiva. Esto también es importante. A veces lo dejamos pasar. Imaginemos el siguiente ejemplo. ¿A qué distancia vio al acusado Juan Pérez aquí presente en esta audiencia? Lo vi matar, dice el testigo. ¿Se encienden las cámaras? ¿Se encienden las luces o no? ¿Se enciende el impacto o no se enciende el impacto? Por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es lo que se le preguntó? ¿O el testigo está respondiendo lo que le da la gana? Está respondiendo lo que quiere. Cuando el testigo responde aquello que no se le ha preguntado, se parcha, no a la pregunta, sino a la respuesta. Acá la objeción no es a la pregunta, sino a la respuesta, porque la pregunta está bien hecha. Lo que no está bien contestada es la respuesta, porque el testigo ha sido evasivo y ha utilizado una pregunta para responder su propia historia u otra pregunta. Entonces, cuando eso pasa, objetamos. Objeción por pregunta no responsiva. Objeción por pregunta no responsiva. Objeción por pregunta sugestiva, ya la sabemos. Objeción por pregunta hipotética. Vamos a analizar aquellas que usualmente no se dicen. La objeción por pregunta hipotética tiene por propósito especular a través de la pregunta. Colocar en un escenario irreal, en un escenario expectaticio, en un escenario lejano al testigo. Trata de forzar a través de la pregunta que un testigo se coloque o se halle en un escenario ajeno, expectaticio, lejano, no real. Muy bien, ejemplo. Y esto evidentemente se objeta, estimados colegas, porque el testigo responde por lo que conoce. El perito responde por lo que sabe, por lo que conoce, no por lo que cree conocer, no por lo que le dijeron que debió conocer, no por lo que se especula, no por lo que se imagina, no,
sino por lo que objetivamente sabe, salvo se traten de testigos técnicos y peritos, que evidentemente las preguntas de opinión y las preguntas hipotéticas están perfectamente permitidas, siempre y cuando antes de llegar a la pregunta hipotética se haya previamente desarrollado preguntas de acreditación, respecto a su relación profesional, a su experiencia en juicio, a su conocimiento, a sus estudios. Una vez que se haya sentado bases de credibilidad profesional y académica al testigo técnico o al perito, recién se le puede hacer preguntas hipotéticas, pero la pregunta hipotética no puede ser la primera, tiene que ser siempre la última. Muy bien, por ejemplo, ¿qué haría usted si se encontrara 5 millones de soles? Objeción, señor juez, por pregunta hipotética. Nunca se encontró el testigo esa cantidad de dinero, de manera que no puede especular y llevarlo a un escenario que no ha ocurrido, que no ha pasado. Otro ejemplo, señor testigo, díganos, ¿y hasta qué hora participó de esa pelea, la que usted denomina callejera? Bueno, más o menos hasta las 6:30 de la tarde. ¿Usted se encontraba solo? No, había muchas personas. ¿Quiénes son esas personas? ¿Las podría reconocer? Sí, una de ellas era el acusado que está aquí presente. ¿A qué distancia se encontraba el acusado aquí presente? Más o menos a unos 4 metros. ¿Y usted lo pudo identificar? Bueno, no tanto, señor fiscal, porque no tenía los lentes puestos. Y el fiscal le pregunta, de haber tenido sus lentes puestos, de haber llevado sus lentes puestos, ¿lo hubiese podido reconocer con claridad? Sí, claro, por supuesto, señor fiscal. Objeción por pregunta hipotética. Lo cierto, señor juez, es que el testigo no tenía los lentes puestos al momento en que él vio al acusado. El testigo, el fiscal no puede colocar un escenario irreal, hipotético, colocándole los anteojos cuando esto jamás ha ocurrido. El testigo no puede responder por lo que creía, por lo que supone, sino por lo que sabe. Objeción por pregunta compuesta, sabemos que es la objeción cuando hay dos o más preguntas en una sola, dos o más hechos en una sola pregunta. Señor Julio, ¿estuvo usted con Rocío y César jugando cartas y tomando cervezas toda la noche? Entonces, ahí hay 2, 3 preguntas. Usted se fue de vacaciones a Cusco, luego que le hicieron saber que había asesinado a su esposa. Díganos qué hizo el 14 de octubre del 2013. ¿Con quién estaba? ¿Qué hizo por la noche? Y si se encontró con alguien. Son 4 hechos en una sola pregunta. El objetivo de protestar a través de la objeción de estas preguntas compuestas es que cuantos más subpreguntas dentro de una pregunta haya, confunde al testigo, porque el testigo seguramente responderá aquello que recuerda. Responderá 2 de las 4 preguntas que se le formuló, 1 de las 4 preguntas o 3 de las 4 preguntas, cuando la pregunta tiene que ser respondida de forma total. Por eso es que se objeta la pregunta compuesta, para que el interrogador pregunte, hecho por pregunta, con quién estuvo, hasta qué hora estuvo, qué hizo más tarde, qué hizo en la tarde, qué hizo en la noche. ¿De acuerdo? Objeción por pregunta ambigua es la objeción que trae consigo un concepto impreciso en la misma pregunta. Es aquella pregunta que trae un concepto impreciso, indeterminado, poco claro. Por ejemplo, ¿qué cosa particular traía el sobre? Objeción, señor juez. Lo que el fiscal está tratando de probar es que había algo trucho, irregular en el sobre. Pero la pregunta está vestida de una forma ilegal, de una forma prohibida. ¿Qué cosa particular traía el sobre? Objeción, señor juez, por pregunta ambigua. ¿Qué es cosa particular, magistrado? Cosa particular dentro de un sobre puede ser un gel, puede ser un libro, puede ser un preservativo, puede ser una bolsa de queques, puede ser hasta un televisor chico, si es una bolsa gigante, si es un sobre gigante. Entonces, cosa particular es impreciso, es confuso, es ambiguo, y evidentemente una pregunta ambigua genera una respuesta igualmente imprecisa, igualmente confusa. Por eso es que se objeta las preguntas ambiguas, porque no le generan alta calidad de información al juez, lo que exige que el juez tenga que averiguar en el diccionario qué es cosa particular. Y eso evidentemente el juez no puede recurrir al conocimiento privado, no puede interpretar aquello que el testigo claramente no le ha dicho. Por eso es que se objeta a las preguntas ambiguas, porque la información que se pretende ingresar es una información oscura. Objeción por infracción a la legalidad normativa. Esto lo hemos desarrollado el día de ayer. En mi libro desarrollo objeción por infracción al procedimiento para refrescar memoria y objeción por infracción al procedimiento para impugnar credibilidad.
Ya lo hemos desarrollado el día de ayer, pero básicamente la objeción a el procedimiento, por ejemplo, de refrescamiento de memoria, es cuando no se cumplen las preguntas necesarias o no se cumplen los pasos necesarios para refrescar memoria. Cuando, por ejemplo, se le pretende hacer leer a un testigo sin haber identificado cuál es la pregunta o la información que no recuerda. Por ejemplo, se le pretende hacer leer al acusado una respuesta que supuestamente es falsa cuando en ningún momento se le hizo reconocer la existencia de una declaración previa. ¿De acuerdo? Según los pasos que el día de ayer hemos desarrollado. Cuando se prescinden de los pasos, se suprimen las preguntas y se pretende hacer un procedimiento ad hoc, personal, relajando el procedimiento y sus pasos, se objeta ese procedimiento. Ya no es una pregunta. Lo que se está tratando de iniciar es un procedimiento a través de una serie de pasos que son importantes. Bien, acá no se objeta la pregunta, se objeta el procedimiento por incumplido, por defectuoso, por errado. Objeción por infracción a la legalidad normativa. Hay muchos ejemplos, pero naturalmente vamos a sintetizar alguno de ellos. Se da, por ejemplo, cuando el juez pretende interrogar al acusado cuando expresamente el artículo 376, numeral 3, lo prohíbe. No, el 375, perdón. El 375, acá no está. El 375, numeral 4, permite que el juez pueda interrogar únicamente a los órganos de prueba en situaciones de vacío, es decir, a los testigos y a los peritos en situaciones de vacío, prohibiéndole que el juez pueda interrogar al acusado por la sencilla razón de que la declaración del acusado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. Si nosotros, estimados amigos, estamos frente a un juez que decide preguntar a vuestro cliente, objetamos. Objeción, señor juez, con mucho respeto por infracción a la legalidad normativa. Esto, naturalmente, doctor Roy, involucra que nosotros necesariamente tengamos que identificar cuál es la infracción normativa. Si estamos postulando una objeción por infracción a la legalidad normativa, mi querido doctor Jean-Pierre, resulta obvio que tenemos que identificar cuál es la ley que está siendo violada, cuál es la ley procesal que está siendo violada. Y en esa línea tenemos que identificar, magistrado, el artículo 375, numeral 4, le permite esto a usted y le prohíbe esto a usted. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, siempre y cuando estemos objetando al juez para interrogar a un acusado, tenemos que hacerle entender al juez por qué es que el legislador ha prohibido que el acusado sea interrogado por el juez. Y en esa línea tenemos que identificar las diferencias entre un órgano de prueba al que sí se le permite ser interrogado por el juez respecto y versus un acusado. Primero, el acusado no juramenta, el testigo y el perito sí. Dos, el acusado si miente no comete el delito de falso testimonio en juicio. El órgano de prueba, testigo y perito sí. Tres, cuando el testigo o el perito no recuerdan un hecho, se le puede refrescar memoria. El 378, numeral 6, lo permite solamente para ellos dos, no para el acusado. Si el acusado miente en juicio, no se le puede impugnar credibilidad, como si el 378, numeral 6, lo permite para el testigo y el perito. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es que a ellos sí se permite y al acusado no? Porque ellos juramentan decir la verdad. Y la verdad supone entregar una información completa. Y si una persona no recuerda un hecho, se le refresca memoria para que la información sea completa, porque si no la información sería parcial. Si es que un testigo y perito mienten tras haber juramentado decir la verdad, se les tiene que exigir decir la verdad y por eso es que se activa el procedimiento para impugnar credibilidad. Mientras que un acusado no, porque sencillamente no juramenta y no guarda fidelidad a la veracidad como parte de la garantía, no del derecho al silencio, que no existe, el derecho a la mentira, mejor dicho, que no existe, sino reposa la garantía de no autoincriminación. Entonces, estimados colegas, si un juez decide interrogar a un acusado, objetamos. Objeción, señor juez, por infracción a la legalidad normativa. Si vamos a postular que hay una ley infringida, tenemos que identificar a continuación dentro de nuestra argumentación cuál es el artículo que se está infringiendo conforme al desarrollo argumentativo que les he señalado. Objeción por prueba mutilada. Bien, objeción por prueba mutilada. En la objeción por prueba mutilada, quien interroga agrega información que el testigo o el perito nunca dijo. Agrega información, agrega y mutila, cambia el sentido de la conclusión que dice el perito. Por ejemplo, fíjense el siguiente gráfico.
Fiscal, ¿consume bebidas alcohólicas, señor Juan? Sí, con frecuencia. Fiscal, ¿solo consume alcohol? No, también fumo marihuana dentro de lo permitido como dosis personal. Fiscal, ¿y cuánta marihuana dice usted que trafica? Defensor, objeción, señor juez, a la pregunta por prueba mutilada. ¿Me permite el fundamento? Claro, dice el juez. Es claro, el testigo le dijo al fiscal que consume marihuana dentro de su consumo personal, no que lo trafica. Quien está agregando que trafica no es el testigo, es el fiscal. Y en esa línea, si la respuesta del tráfico no ha salido de la boca del testigo, sino del fiscal, lo que está haciendo el fiscal es mutilar la información, cambiar la información, cambiar la afirmación. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. ¿Qué hizo al llegar a casa? Abrí la puerta. ¿Qué hizo después? Fui hacia mi cuarto y entré a mi recámara. ¿Qué pasó luego? Sentí un olor medio extraño. Eso dice el testigo. Y el fiscal dice, y ese olor extraño a gas. Y ese olor extraño a gas. El testigo le dijo al fiscal que sintió un olor medio extraño. En ningún momento le dijo que sintió un olor a gas. ¿De acuerdo? Cuidado con eso. Cuando se agrega información, cuando se mutila información, cuando se pretende modificar las respuestas, se está alterando la información que brinda el testigo. Y si es que nosotros no objetamos, el fiscal va a continuar con esa línea de información. Y si continúa con esa línea de información que pudimos haber detectado y no lo hicimos, puede ser que esa información sea absolutamente nefasta para nuestros intereses. Objeción por pregunta en línea. Bien. La objeción por pregunta en línea es bastante interesante. La objeción por pregunta en línea, estimados colegas, supone dos requisitos. Primer requisito, misma línea de interrogación. Segundo requisito, misma línea de tipología. Y tercera, la conclusión, la exclusión de las preguntas por parte del fiscal. Ejemplo. El fiscal le pregunta al testigo, ¿qué traía en el sobre? Objeción por pregunta sugestiva. Está sugiriendo que el sobre traía algo. Reformule, fiscal. El fiscal reformula y le dice, ¿cuánto dinero traía el sobre? Objeción por pregunta sugestiva. Está sugiriendo que el sobre traía dinero. Reformule, fiscal. Tercera pregunta. ¿Qué cosa particular traía el sobre? Objeción por pregunta sugestiva y por pregunta ambigua. Esto es, estimados colegas, a lo que en el capítulo 11 de mi libro denomino como el concurso de objeciones. Cuando hay dos o más objeciones en una sola pregunta. Cosa particular es un concepto impreciso e indeterminado. Es una pregunta ambigua y sigue insistiendo que el sobre traía algo. Por tanto, es sugestiva. La cuarta pregunta. ¿Qué otra cosa traía el sobre? Objeción por pregunta en línea. ¿Es una pregunta sugestiva? Sí es una pregunta sugestiva. Pero no hay objeción que dure 100 años ni ser humano que lo resista. Bien. A partir de ahí formulamos la objeción por pregunta en línea. Primer requisito, misma línea de interrogación. ¿Qué es lo que el fiscal quiso averiguar a través de las preguntas que contenía el sobre? ¿De acuerdo? En las tres preguntas quiso averiguar eso. Segundo requisito, misma tipología de objeción. ¿Cuál es el común denominador en todas las objeciones que he protestado? La pregunta sugestiva. La cuarta pregunta es también sugestiva, estimados doctores, pero adquiere otro nombre y se denomina objeción por pregunta en línea. Y la objeción por pregunta en línea tiene por propósito de que el juez castigue al fiscal por la forma en cómo está desarrollando su interrogación. Castigue al fiscal prohibiéndole que continúe con esa línea de interrogación. Se excluye, por tanto, la interrogación respecto al sobre. Tiene que hacerle preguntas sobre otra cosa, ya no sobre el sobre porque tuvo hasta 4 ocasiones para poder desarrollarlo. Les voy a ser bastante franco. De 4 objeciones en línea que he desarrollado en mi carrera, 2 me han dado la razón, luego de una argumentación bastante reforzada, porque evidentemente esta es una de las objeciones a las que en el capítulo 6 denomino como objeciones atípicas, las objeciones extraordinarias, que son objeciones que no están reguladas a manera de prohibición de pregunta en el Código Procesal Penal, como la pregunta sugestiva, la ambigua, la capciosa, la repetitiva. En el 376 y 378 vamos a poder advertir que hay preguntas prohibidas. Y obviamente detrás de una pregunta prohibida se esconde una objeción permitida. Hashtag, detrás de una pregunta prohibida existe una objeción permitida.
Si se prohíbe la pregunta, no es para que el testigo responda, sino para que se evite esa respuesta. Y el mecanismo para evitarlo es justamente la objeción. Esta objeción por pregunta en línea genera desconcierto en los jueces. Y por eso es importante, estimados colegas, que ante ese desconcierto le permitamos el uso de la palabra para darle expresión de razón. Principalmente porque las objeciones no están reguladas en el Código Procesal Penal y muchas veces el fundamento de la objeción no es una base normativa, sino es justamente nuestra expresión de razón, nuestro argumento, por eso es que es importante exigirlo. La objeción por pregunta argumentativa, les recomiendo la película Pink, India. La objeción por pregunta argumentativa es cuando quien interroga desarrolla conclusiones y luego pregunta. Hace juicios de valor, hace argumentos antes de formular la última pregunta. Las conclusiones, ustedes saben perfectamente bien, las conclusiones, los juicios de valor, los análisis se dan en otro escenario. Y ese escenario, como ustedes saben perfectamente, es un escenario de alegato de clausura. Y la pregunta argumentativa es fácilmente verificable porque en la pregunta argumentativa el que interroga realiza juicios de valor entre esa pregunta y otras preguntas que anteriormente ya formuló, trata de hacer conclusiones sobre la base de afirmaciones dadas por otros testigos y ahí claramente se identifica ello. La objeción por pregunta de referencia es una objeción que claramente ustedes pueden advertirle, estimados colegas, a modo de tarea les dejo este ejercicio académico. Al término de esta charla, que ya acaba, revisen, fiscal José Domingo Pérez interroga a Alan García, caso Petroaudios. La defensa de Rómulo León Alegría citó como testigo a Alan García. Él inició el interrogatorio y la fiscalía el contrainterrogatorio. Y ustedes van a poder identificar que José Domingo no sabe preguntar, cuanto menos no en un contrainterrogatorio. Y, por ejemplo, le dice la siguiente pregunta a Alan García. Señor García, ¿qué nos puede decir usted respecto a la conversación sostenida por el ministro de Transportes y el ministro de Salud sobre que ambos llevaban paquetitos a la empresa Petroperú? Objeción, señor juez, por pregunta de referencia. Se está colocando al testigo en una interlocución de la cual él no ha participado y se está tratando de forzar a través de negar o afirmar el contenido de esa afirmación, de esa comunicación, de ese diálogo que en principio no le corresponde porque él no ha participado de esa comunicación, no participó de ese diálogo. Y esa es la pregunta de referencia. Tratan de referir a un ser humano, a un testigo, a un perito, a una comunicación de otros, a una comunicación impropia, a afirmaciones o expresiones ajenas. Y naturalmente el hombre es dueño de su verdad y esclavo de sus afirmaciones y palabras. De manera que yo no podría negar ni afirmar algo que ha sido entregado, informado, comunicado, dialogado por terceras personas. Y así ustedes van a poder encontrar muchas preguntas de referencia cuando el testigo permanentemente trata de hacerle preguntas a García con el propósito de que García acepte o niegue la conversación de otros. Cuando se hace preguntas respecto de otros, estamos frente a la denominada pregunta de referencia. En el texto, estimados colegas, desarrollo otros capítulos más, la objeción a la reserva profesional, la objeción a la pregunta por reserva profesional, la objeción por objeción o doble objeción, las 3 objeciones a la autoridad judicial, es posible perfectamente objetar al juez, la objeción por incorporación de prueba material, la objeción por incumplimiento a la incorporación de prueba documental, bien, la objeción por pregunta de referencia, hipotética, argumentativa, conclusiva, ambigua, al juramento, capciosa, entre otras. 40 tipos de objeción que lo he desarrollado con muchísimo gusto y muchísimo cariño para todos ustedes. Yo modestamente les recomiendo la compra del texto porque los orienta, los ayuda y les permite conocer esta política de las objeciones que muchos litigantes no conocen y que termina siendo un arma de litigio fundamental y estratégico para la obtención de un buen resultado. Como diría el profesor Meyer, el juez nunca te condena, quien te condena es la prueba. Y la prueba no es más que lo que el testigo dice, la prueba no es más lo que el perito dice. En definitiva, la prueba no es más de aquello que ingresa a juicio como información. Y la forma en cómo evitas que esa información ingrese a juicio
es a través justamente de la objeción. Por eso es que la objeción tiene una finalidad, ¿cuál es? La protección de la teoría del caso a través de las preguntas que incomodan, de las respuestas que incomodan. Esa es la finalidad de la objeción. Es una estrategia de defensa, por supuesto. Es una manifestación del derecho a la defensa y al principio de contradicción, por supuesto. Pero protege la teoría del caso de aquellas preguntas tóxicas, de aquellas respuestas tóxicas, porque recordemos, la objeción no solo sirve clásicamente para objetar la pregunta, sino como hemos podido revisar también las respuestas, también a los órganos de prueba, también las preguntas, también el procedimiento, también al juez y entre otras objeciones que por supuesto son importantes. La objeción es un mecanismo que termina siendo determinante. Yo les confieso, con objeciones he ganado muchísimos casos porque justamente he evitado que la información que daña mi teoría del caso ingrese al juicio. Y si la información no ingresa al juicio, el juez no tiene caldo de cultivo para una condena, pero sí para una absolución, por falta de información, por acusación incompleta, entre otras. Así que yo les recomiendo la compra de esta obra y que por supuesto la lean de forma muy reflexiva, la critiquen de forma muy reflexiva, pero gocen de su lectura, que la verdad contiene 150 ejemplos entre películas, series, experiencias propias e impropias, que les aseguro les va a agradar sobremanera. Muchísimas gracias a mis amigos de Hawaii, muchísimas gracias a todos los que se han conectado ayer y hoy. Les agradezco profundamente, estoy muy contento de conocerlos, estoy muy contento de que me hayan escrito, estoy muy contento de que quieran adquirir mi obra, me hace muy feliz y por supuesto me hace un ser humano muy privilegiado de contar con personas que me quieren, que me estiman. Muchísimas gracias y por supuesto estoy en estos 30 minutos que restan, como lo dijimos el día de ayer, presto para absolver todas las dudas que ustedes deseen, pero les ruego por favor que las dudas estén vinculadas con lo que hemos trabajado en la clase de ayer y en la clase de hoy. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Por favor, doctores, los que deseen hacer preguntas pueden levantar la mano en la opción de chat para también poderle trasladar al doctor Juan Carlos. El doctor Arturo Neftalí, le voy a solicitar que pueda activar su audio. En su defecto está el doctor José Junior Barrio Nuevo. Le voy a solicitar que active su audio. A ver, buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos, doctor. Listo, muchas gracias. Doctor Portugal, agradeciendo su excelente ponencia del día de hoy y también de anoche. Bueno, dos preguntas tengo. Una la tengo anotada, pero la primera es la siguiente. A ver, ¿dónde está? Acá, ya. Bueno, usted hablaba del tema de las preguntas de referencia, ¿verdad? Pero normalmente vemos en juicios, en audiencias de juicio oral, que sobre todo la defensa hace mucha referencia a las pericias. Entonces, ¿se puede objetar estas preguntas de referencia a la pericia o es que esta ya está como una prueba anticipada? Cuando la objeción, cuando se hace referencia a una pericia sin el órgano de prueba que elaboró la pericia, sí es una objeción por pregunta de referencia. Pero si se hace preguntas al pericia para enfrentarlo, para darle credibilidad o entre otras técnicas que hemos desarrollado el día de ayer, no es una pregunta de referencia. Correcto, doctor. Y si me permite una pregunta más, por favor. Claro. Usted ayer nos decía que podíamos mostrarle tal vez una declaración y decir, cuando queríamos integrar una declaración anterior en sede fiscal, digamos, para poder hacerle recordar o refrescar la memoria al testigo en este caso, una vez de llevar todos los pasos que usted nos indicaba, ¿qué pasa si es que el testigo, nosotros le mostramos, ¿no? El documento que él ha podido firmar y todo esto, y él en juicio no reconoce que esa declaración ha sido suya? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿Dejamos ahí o podemos hacer todavía, tenemos alguna técnica el procesal testigo todavía? y el fiscal quedarían mal porque en principio es el fiscal quien ha tomado esa pregunta al testigo. Es el testigo quien le ha respondido al fiscal. Entonces, allí habría un vacío probatorio más bien a tu favor y en contra de la credibilidad de la propia acusación. Pero si quieres imaginarte ese escenario, podrías insistir respecto, esta es tu firma, sí, sin embargo, ¿por qué no lo reconoce? Esta no es, ¿conoces al abogado que firma? Sí, entonces fuiste con él. ¿Reconoces a este fiscal?
reconoces estas preguntas, reconoces esta huella digital, o más que huella digital, reconoces tus datos, reconoces haber ido. Entonces, entre otras preguntas que podrían acercarlo al testigo a reconocer. Pero si pese a eso termina siendo renuente, ahí nos encontramos frente a un vacío que el fiscal va a tener que responder y que podemos nosotros explotarlo en una audiencia porque estamos frente a un testigo que no reconoce haber ido al fiscal y que por tanto la información que ha entregado ha sido falsa. Entonces ahí hay una pérdida de credibilidad más que de la defensa de la acusación con sus propios testigos, estimado amigo. Yo sugeriría esos dos caminos, o dejarlo allí y explotarlo en el alegato de clausura, o hacerle preguntas de otra forma con relación a tratar de buscar el reconocimiento por parte del testigo. Si hay la firma, por ejemplo, de su abogado, reconoces este nombre, ¿no? ¿Recuerdas este nombre? Sí, es mi abogado. ¿Lo reconoces? Sí. ¿No recuerdas haber ido con él? ¿No recuerdas que él te acompañó? Entre otras preguntas, digamos, que buscan forzar al testigo el reconocimiento. Pero si pese a eso se convierte en hostil y decide no reconocerlo, bueno, lo explotas en el alegato de clausura, tratando de buscar que ese vacío, que esa información naturalmente es incompleta, producto de que el propio testigo que fiscalía ha llevado a juicio niega haber declarado ante el propio fiscal. Y eso además es bastante difícil que ocurra porque el testigo que ha juramentado estaría cayendo en falsa declaración en juicio y podría ser procesado penalmente por tratar de evadir esa información o por el contrario, negarla o mentirla, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Está el doctor Gustavo William Palomino. Le voy a solicitar que pueda activar su audio. Muchas Lo gracias, escuchamos, doctor. ¿Se me escucha, doctor? Sí, claro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. En primer lugar, a manera de opinión y agradecerle por esta obra, la verdad grandísima que usted ha sacado. De una u otra Muchas parte, gracias, doctor. lo estamos revisando. Y hay una parte, doctor, en la página 120, en la cual usted muy claramente explica acerca del alegato de apertura que tiene que cumplir obviamente los requisitos Así es. sobre el código. Sin embargo, doctor, en los alegatos de apertura, las objeciones, obviamente es un tema nuevo, es una institución nueva. Y la verdad, gracias a su obra, en varios distritos judiciales ya varios abogados lo están aplicando. Pero ¿qué está sucediendo, por ejemplo, no? Está sucediendo que los fiscales no están aceptando prácticamente este tipo de objeciones. Entonces, obviamente, cuando se le explica, pues, los temas, porque usted cita a la doctora argentina Leticia Lorenzo, y muy claramente indica que hay 5 maneras de objetar el alegato de apertura. Sin embargo, se ha observado, doctor, de que no están aceptando los fiscales, y aún menos, como es un tema nuevo, aún menos los jueces. Sin embargo, lo de bueno de todo esto es que ya están teniendo conocimiento de lo que se viene, de lo que se viene. Correcto. Obviamente, doctor, agradezco a su persona por esta obra, porque es un arma letal en un juicio oral. Eso es, puedo opinar, doctor. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Mira, me llena de mucha emoción lo que me dices. Te agradezco las palabras que tienes sobre la obra. Y eso es efectivamente lo que he tratado de hacer a través del texto. Salir de la clandestinidad y buscar el aporte, generar la discusión, porque a partir de ahí ya empezamos con la discusión, ya empezamos con el debate, ya empezamos con el aborto. Al menos es mejor colocarlo en vitrina y hacerlo visible a no hacerlo. Antes ni se discutía la posibilidad de objetar un alegato de apertura. Al menos hoy hay jueces que lo autorizan, hay jueces reacios que no, hay jueces reacios que sí, pero al menos ya hay jueces que sí lo están aceptando. Te digo, incluso a mí no me aceptan los propios alegatos algunos jueces, otros sí. Ya están entrando los jueces poco a poco a conocer de política de las objeciones. Están empezando a identificarse más con las objeciones y algunos fiscales a reconocer y a exigirse para que justamente no sean objetados. Porque si uno hace un buen alegato de apertura, a partir de lo que exige el 371 numeral 2, que en mi concepto es la base normativa del alegato de apertura, el fiscal no va a ser objetado. Entonces, hay que hacerlo. Es mejor, en cuanto a los litigantes, mi querido doctor, perder en la acción que pecar en la omisión. Es fundamental enfrentarnos, colocar en debate, insinuar e ingresar el aporte.
Solamente de esa forma entenderemos si un juez está aceptando o no está aceptando, pero al menos ya está el fiscal alerta a que la defensa está preparada con la objeción, a que conoce de la objeción, y en esa línea, al momento en que formule preguntas, va a tener que ser muy cuidadoso porque sabemos que hay una alerta roja por parte de la defensa a la expectativa de la casa. Así que está muy bien que se haga eso. Es mejor entrar en debate y qué bueno, doctor, que se haga uso de esta obra. La verdad me llena de mucho orgullo y que esta obra esté entrando y generando polémica porque de eso se trata. No que me hagan amén o de que a ciegas acepten el texto y su contenido, sino que lo enfrenten, lo discutan y que los operadores de justicia entiendan o desatiendan las razones. Pero sí es importante que quien plantee la objeción desarrolle el argumento, desarrolle el fundamento, para que no se vea que es una objeción temeraria, sino por el contrario es una objeción desarrollada y argumentada de forma lúcida, ¿no? Muchas gracias, doctor Juan Carlos. El doctor Arturo Neftalí, le voy a solicitar que pueda activar su audio. En su defecto está la doctora Dayan Denise Reategui. Le voy a solicitar que pueda activar su audio. Doctora Dayan, le escuchamos. En su defecto está el doctor Denis Guevara. Le voy a solicitar que active su audio. Lo escuchamos, doctor. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, claro, doctor. Doctor, desde Arequipa, bueno, haciéndole llegar un saludo fraterno también. No he tenido la oportunidad de leer su obra, pero creo que es de obligatorio conocimiento de todos. Doctor, mi pregunta va en torno a qué pasa cuando el juez te destroza tu teoría del caso o tu estrategia del caso, o como quiera que se le llame a eso a la posición que lleva cada sujeto procesal al juicio. ¿Qué pasa cuando un órgano de prueba, ya sea el fiscal o la defensa, lo ha interrogado, se ha sometido al contrainterrogatorio y no ha sido posible que se le saque esa información o que se introduzca esa información a través del juicio que abone a su posición procesal? Y entonces el juez, excediéndose en sus funciones de interrogar a los órganos de prueba para aclarar algún vacío o alguna deficiencia en su declaración, los interroga con preguntas sugestivas o con preguntas cerradas sobre la base de información que el testigo o el órgano de prueba no ha dado. ¿Usted ha tenido quizá la oportunidad de objetarle a algún juez? ¿Y cómo afectaría esto también a nuestra posición procesal, ¿no? Porque hablamos de conocer a nuestro juez, de saber cómo actúa nuestro juez, para de acuerdo a eso llevar el desarrollo de nuestra posición procesal. Pero ¿qué pasaría? Pero también hay una contraposición a nuestra posición procesal con el tema de no creerse más que el juez, ni menos que el juez. Pero ¿qué pasa cuando este destroza literalmente nuestra teoría del caso? Gracias, Claro. doctor, agradeciéndole por su pregunta, por su respuesta. Gracias, mi hermano. Sí me ha pasado y hasta me han multado una vez. Mira, el juez es ser humano y en ese sentido puede fallar. El juez no litiga, el juez resuelve. El juez no litiga. Los jueces usualmente no saben preguntar. Aprovechan su investidura para hacer y deshacer, para hacer uso y abuso. Eso no hay que decírselos, pero siempre hay que tener en cuenta para activar el mecanismo de la objeción. Bien, ahí puedes plantear 3 escenarios. El primero, y por infracción a la legalidad normativa. El artículo 375, numeral 4, prohíbe que los jueces interroguen a los acusados, sí, a los órganos de prueba en situaciones de vacío. ¿Qué significa un vacío? Que el testigo respondió, pero de forma poco clara, confusa e imprecisa. Si el juez, aprovechando el concepto de vacío, le hace una pregunta repetitiva, objetalo por pregunta repetitiva, sin alzarle voz, con tono democrático, con tono protocolar y haciéndole entender de que el testigo en tal momento, en tal minuto dijo, y es más, tú da la respuesta para que el testigo acepte que efectivamente fue así, con lo cual, de alguna forma, reduces el margen de discreción que tiene el juez. Bien, vacío no significa que el juez estuvo dormido y que como estuvo dormido tiene que volverle a hacerle la misma pregunta. Ojo con eso, ¿ya? El vacío no supone que el testigo no haya abierto la boca respecto de un tema, pero que el juez quiera asumir labores de parte e introduzca su propia interrogación más allá de lo que las partes han obtenido como información. Ojo con eso.
Eso tampoco, no estamos en el escenario de vacío. Así que ahí tienes una primera alternativa. La segunda alternativa es que cuando se terminen de preguntar los fiscales y los abogados y el juez, bajo el pretexto del vacío, que en principio sí le corresponde, haga las preguntas cerradas, que son permitidas, y se genere una información tóxica para tu teoría del caso, como acaba de ingresar una información que puede perjudicarte, tú no has tenido la oportunidad de poder enfrentar esa información. Entonces, lo que comúnmente yo hago es decirle, señor juez, disculpe, usted acaba de generar preguntas con información que inicialmente las partes no le preguntaron. Y como quiera que es una información novedosa, tenemos igual derecho nosotros a hacerle preguntas respecto a nuestra propia teoría del caso sobre esa información. Entonces los jueces comúnmente te dicen, muy bien, se abre como una suerte de segundo interrogatorio, en donde el fiscal le hace preguntas respecto a esa información que salió de las preguntas del juez y la defensa le hace preguntas respecto también a esa información. Así que también puedes hacer eso, solicitar que se abra una segunda tanda en la medida de que la información te dañe o aun cuando ya se preguntó sobre eso y quieras volver a hacer preguntas para afinar la declaración o cuando nunca se le preguntó y solamente se obtiene esa información a partir del juez. Se abre una segunda alternativa de preguntas para que el derecho a la defensa esté con el suelo parejo. Esa es una alternativa que te doy como segunda opción. Y la tercera opción, tienes que enfrentarlo, mi querido amigo. El Código Procesal no establece que el juez cuando pregunte se le permitirá las preguntas sugestivas y todas aquellas prohibidas. Están prohibidas las preguntas sugestivas, prohibidas capciosas, salvo cuando el juez interrogue. ¿No? El juez controla las partes. ¿Quién controla al controlador? Las partes. La objeción, recuerda, que es un mecanismo que permite evitar la incorporación de información tóxica, la incorporación de información prohibida. Y la información prohibida, producto de una pregunta prohibida, no solamente nace de las preguntas del fiscal y la defensa, nace también del juez cuando el juez activa su facultad de interrogador. Entonces es perfectamente permitido poder objetarlo. Es importante que mantengas el tino y el tono. El tono en la forma diplomática, el tino en la expresión. No hay que gritar, no hay que levantarse en pie, como si lo harías ante un fiscal o el fiscal ante la defensa. El ejercicio es mucho más pausado, es mucho más tranquilo y siempre utilizando la palabra, señor juez, con muchísimo respeto, perdone, pero le voy a formular una objeción. Con muchísimo respeto, señor juez, señoría, permítame, lo voy a objetar por tal razón. Siempre es bueno mantener el tino y el tono. ¿De acuerdo? Pero ¿sabes por qué además? Y te lo digo porque un especialista de causa me dijo que el juez estuvo jodido cuando lo objeté, pero no volvió a preguntar nunca más en ese juicio. Si tú enciendes la luz roja de que estás atento, que es una característica que yo desarrollo en la objeción, tienes que estar atento, tienes que estar ahí con hambre de gloria, con hambre de casa. Si tú estás atento y el juez sabe que conoces de objeciones, el juez no se va a atrever a ser avergonzado públicamente con una objeción a través tuyo. Al juez no le gusta que lo enfrente. Te lo aseguro, amigo. Así piensan los jueces. Yo objeté una vez al juez y aun cuando no me dio la razón, no volvió a preguntar nunca más, porque el juez sintió que estaba haciendo parte, sintió que estaba interesado en exceso en la información, sintió que había ayudado al fiscal. Y te aseguro que el juez no lo vuelve a hacer, porque sabe que alguna consecuencia nulificante puede haber en esa sentencia. Así que hazlo porque los jueces se arrinconan, retroceden y ya no se vuelven preguntones. Pero si es que los abogados le dan cancha abierta y hacen de la objeción el silencio, los jueces caminan como Pedro en su casa. Perfecto, doctor Juan Carlos. Está la doctora Dayan Denise. Le voy a solicitar que pueda activar su audio. Buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Hola, Dayan. Sí. Sí, doctor, disculpe una consulta. Mire, ¿qué tipo de, en este caso usted refirió que también a los peritos se puede objetar como persona o como perito y también a las opiniones que estos vayan a versar en el juicio? Al respecto, si tenemos en este caso un testigo técnico, por así decirlo, lo que pasa es que en un caso, en el momento del control de acusación recién se presenta una observación de una pericia psicológica suscrita, ¿no?, por un psicólogo. Sin embargo, No es por un perito, sino por un testigo ingresado, técnico. en realidad ha sido ingresado al juicio como testigo técnico por el juez, porque recién este informe, esta observación a la pericia psicológica ha sido pues presentada al momento del control de acusación.
Entonces, como no ha sido dado su oportunidad, el juez ha creído conveniente pues incorporarlo para el juicio como un testigo técnico, entre comillas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos objetar? Al testigo, a la información que vaya a brindar, por cuanto dentro, o sea, este testigo, ni el informe, ni la persona que suscribe esta observaciones a la pericia ha sido incorporado, por así decirlo, dentro del No te proceso, entiendo, o en sea, su oportunidad. lo elabora Juan y va a juicio Pedro. No, lo que pasa es que se corre traslado a la pericia psicológica a las partes, ¿no? Pero nunca ha sido observado en su oportunidad Ya. este informe psicológico. Pero ¿qué pasa cuando se presenta el control de acusación? Dentro de los 10 días que tienen los abogados para observar la acusación, es que este abogado presenta un informe suscrito por un psicólogo realizando observaciones a la pericia psicológica, ¿no?, oficial dentro del proceso. Entonces el juez, como no ha sido presentado en su oportunidad como un testigo de parte que observa la pericia psicológica, lo incorpora como un testigo técnico Ya. al juicio. ¿Está bien? Entonces, Ya. obviamente su informe no ha sido incorporado. Bueno, va a ser incorporado recién como un testigo técnico, pero ahí podemos objetar a la persona también en las conclusiones que va a versar en el Por juicio, por supuesto. cuanto no ha sido, pues, Hablamos de juicio, ¿verdad? Cuando el testigo va a juicio. sí, Sí, sí. perfectamente. Los testigos técnicos tienen el mismo nivel de rigurosidad en las respuestas y en las objeciones que los peritos, porque poseen, lo único que los distingue es que el perito tiene un repejo, un registro, que lo hace perito, porque el testigo técnico también es profesional, es especializado, tiene un profundo conocimiento en determinada área, de manera que es perfectamente permitido poderlo impugnar credibilidad con su propio informe, o poderle hacerle preguntas de opinión o hacerle preguntas hipotéticas o objetarlo si es que está haciendo uso y abuso de la lectura de la misma forma en cómo lo hace el perito. Así que las mismas reglas de rigurosidad, de valoración probatoria y de objeción y de control por parte de las partes es exactamente al perito como al testigo técnico, por la naturaleza de la información que estos poseen. Perfecto, doctor Juan Carlos. Está el doctor Roy Obregón. Le voy a solicitar que pueda activar su audio. Muchas gracias. Doctor, buenas noches, Juan Carlos Portugal. Doctor, primero para felicitarle porque usted nos está proveyendo un manual formidable respecto de las objeciones como técnica de litigación oral, aquello que en lo personal he esperado dulcemente más de un año, doctor. Y hoy día me regocijo de poder disponer de esta obra maravillosa que tanto necesitamos las personas que nos dedicamos al litigio penal, porque no solamente enfrentamos los problemas como reto, sino también enfrentamos a una situación de idiosincrasia establecido en la mentalidad de los fiscales y en la mentalidad misma de los jueces. Entonces, este manual sobre objeciones como técnica de litigación oral es una obra magistral. Usted no sabe el tamaño del aporte que hace al proceso penal en el Perú. Por eso le felicito a usted, doctor, y como una persona que sigue su desarrollo personal, me alegra muchísimo y felicito por ello, doctor Juan Carlos Portugal. Gracias, gracias Luis. Permíteme que te conteste esta desde acá sentado, pero nuevamente se me está yendo la batería. Te agradezco, Roy. Mira, tus palabras me llenan de mucha emoción. Yo soy un abogado joven, tengo 33 años, estoy contento de que mi obra se lea. Me llena, te aseguro, no son simples frases, Roy. De verdad, te aseguro que no es así. Me llena de mucha emoción, me llena de mucho orgullo personal. Me siento muy satisfecho por las palabras que tú me dices. Hace 3 días, el jueves fue, o el viernes, suena mi celular, Roy. Y yo contesto, le digo, sí, buenas tardes. Le digo, era una joven, Sonia se llama. Doctor, usted no me conoce, soy abogada, soy de la defensa pública, me parece, Cayale creo me dijo. Doctor, acabo de ganar, creo yo, aunque todavía no ha acabado el juicio, creo que voy a ganar un caso porque evité que el testigo conteste todas las preguntas, doctor. Yo estaba asombrado, hermano. Y le dije, gracias, muchas gracias, le dije, y que con todo respeto digo, Sonia, ¿y qué tengo que ver en esto? Le dije,
¿Está seguro que se está equivocando de número? No, usted es el doctor Juan Carlos Portugal y su número está en su página oficial. Tengo una página oficial a quienes también, si desean, me pueden seguir, abogado penalista, _medio Juan Carlos Portugal, donde coloco muchísima información, videos, etc. No, doctor, lo que pasa es que yo he comprado su libro y yo lo he leído. Ayer me madrugué, doctorcito, me dijo, y encima con ese infinitivo, doctorcito, me madrugué y lo leí y fíjese el resultado. Roy, no te imaginas la satisfacción que sentí. No, hermano, yo quería llorar. No, estaba muy contento, estaba muy feliz y palabras como las tuyas, loas como las tuyas, como las de Sony, como las de muchas personas que generosa y merecidamente me escriben agradeciéndome, me hace sentir muy feliz, un ser humano muy dichoso y me exige a continuar en esa talla, en ese rigor, en esa exigencia. Y estoy sacando este año, mi querido Roy, un libro se titula La pretensión nulificante y revocatoria. ¿Cómo apelar? Se denomina así. ¿Cómo apelar? Porque así como hay muchos problemas para interrogar, contrainterrogar u objetar, muchos litigantes, y yo formo parte de ellos, no sabemos apelar. No sabemos cómo plantear un recurso de casación. No sabemos qué es un error de derecho, qué es un error de hecho. No sabemos cómo ir, qué causal ir para pedir una nulidad, qué pedir para una revocatoria. No sabemos, confundimos. Entonces el título, que tiene 150 carillas porque es bien práctico, se denomina Pretensión Revocatoria y Nulificante. ¿Cómo apelar? Consejos prácticos. Y te aseguro que tendrás uno en tu biblioteca, Roy. Te lo daré con muchísimo gusto por las palabras tan generosas que me ha conmovido, mi querido amigo. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y finalmente, con la última pregunta, el doctor T. Díaz, le voy a solicitar que pueda activar su audio. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Sí, no. Doctor, tengo dos preguntas. Por ejemplo, cuando estamos en el juicio oral, en la etapa de lectura documental, y en este caso el juez corre traslado a las partes a efectos de que puedan efectuar comentarios, entiendo, con el nuevo código. Correcto. En este caso, ¿cuál es el objetivo en este caso? Yo como abogado defensor, por ejemplo, podría aportar algo. ¿Cuál es el objetivo de este correr traslado, en este caso, a las partes para que efectúen comentarios? Y la segunda pregunta, en este caso, es, yo al incorporar prueba excepcional o complementaria, ¿es necesario que mi patrocinado tenga que reconocer esta prueba, tenga que hablar cuando lo examina, en este caso, de ese documento, o yo lo puedo incorporar solamente sin que él, en su declaración, en este caso al ser examinado, haga alusión que conoce este documento? Gracias, doctor. Muy bien. Respecto de lo segundo, no, porque de hecho la prueba complementaria se da acabada la actividad ordinaria. Bien, es posterior a la actividad ordinaria, de manera que incluso en ese escenario tu cliente ya pudo haber declarado. Y si es que tú has reservado, como efectivamente puede ser tu estrategia, yo suelo hacer eso, que el acusado declare después de la actividad complementaria, probatoria, incluso, hablas del 385 numeral 2, me parece, puede hacer referencia a ese documento o no. Recuerda que el acusado es un medio de defensa, no es un medio de prueba. Entonces, ese documento complementario que tú vas a introducir, porque lo reconozca o lo niegue el acusado, el juez no te va a creer, porque es como decir, a ver, voy a sentenciar sobre la base de lo que tú me digas. ¿Eres inocente o culpable? Inocente. Muy bien. Absolución. Entonces, es indiferente de que tú utilices un documento a propósito de una prueba complementaria, bien, o también denominado prueba sobre prueba del 385 numeral 2, reconociéndolo o no al acusado. Es indiferente. Lo que te va a servir es que utilices eso para negar o afirmar otra información que ya actuó en juicio. A eso sí va a ser importante la prueba complementaria, pero no para que reconozca tu cliente sí o no, porque estarías utilizando al acusado como un sujeto de prueba cuando es un sujeto de derecho. Su declaración es un medio de defensa y no un medio de prueba. Muy bien, y respecto al 373 y 374, ¿verdad? El objetivo no es hacer comentarios en mi concepto. De hecho, desarrollo en el capítulo de objeción al procedimiento de oralización de piezas documentales. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Hacer juicios de valor. Por ejemplo, como usted puede observar, señor juez, ahí dice esto, en efecto, vino tal testigo y dijo lo mismo. Cuando el perito estuvo acá, recuerda, juez, también dijo exactamente lo mismo. Son 3 afirmaciones sobre un mismo documento. Eso no puedes hacer. No puedes hacer enlaces probatorios, conexiones probatorios con otros documentos, con otros testigos, con otros peritos. No puedes hacer eso. No puedes hacer juicios de enlace, juicios de valoración ajena al propio documento. La oralización de piezas documentales
no supone opiniones, no supone comentarios, sino extraer lo que objetivamente se puede identificar del documento. La valoración que puedas hacer, la interpretación que le quieras dar a ese contenido que objetivamente el documento, tranquilo, espera para tu alegato de clausura. Allí sí puedes, por ejemplo, ese documento, señor juez, está sellado con fecha 14 de octubre del 2020. Claro, recuerda usted que vino el testigo Juan Quiñones. El testigo le dijo a usted, señor juez, vino tal perito y le dijo a usted, señor juez, recordemos, señor magistrado, el 14 de octubre del 2016. ¿Por qué es importante esa fecha? Porque estuvo acá el testigo técnico Horacio Torres. ¿Y qué le dijo usted a Horacio Torres? Lo que efectivamente está en el documento. ¿Te das cuenta? Entonces, en el alegato de clausura ya puedes enlazar lo que dijeron los testigos, lo que dijeron los peritos, con lo que tú has extraído del documento. Pero al momento en el que haces oralización de pieza documental, no puedes hablar más allá de lo que el documento objetivamente dice. No puedes extraer hipótesis, extraer conclusiones más allá de las que el propio documento te delimita. Entonces, el ejercicio no es argumentativo, el ejercicio es de afirmación. Por ejemplo, destaco el sello de agua, destaco la firma a cargo del presidente del Comité Olímpico Peruano, José Quiñones González. Destaco la fecha. Destaco, señor juez, que además de la firma del presidente se puede observar del documento un sello de conformidad por parte del contador. Destaco, señor juez, que hay una REF, referencia informe legal. Tú no puedes decir ahí lo que supone que el presidente firmó luego de analizar el informe legal, porque eso tú sabes, pero eso no está en el documento. Es un análisis que tú le das. Ese análisis en el alegato de clausura. Simplemente en el documento tienes que destacar toda aquella información que objetivamente ves y que puedes utilizarla e integrarla después al final en tu alegato de clausura. El ejercicio de argumentación, por tanto, es muy limitado, sino casi escaso al momento de realizar documentos, mi querido amigo. Y si es que caes en la tentación, objeción, señor juez, por infracción a la oralización de pieza documental. La defensa técnica está realizando conclusiones probatorias que el documento no lo dice. Está haciendo análisis más allá, trascendiendo el contenido del propio documento. Con el documento no dice eso. ¿Te das cuenta? Ten mucho cuidado con eso. Doctor Juan Carlos, estamos infinitamente agradecidos por su valioso aporte y muy felices también por habernos acompañado y darnos la oportunidad de difundir estos conocimientos, doctor Juan Carlos. Sinceramente le estamos muy agradecidos, esperanzados también de poder volver a contar con su valiosa participación en siguientes eventos. Con esto estamos culminando su participación, doctor Juan Carlos. Muchísimas gracias. El día de mañana, estimados amigos, le voy a enviar al grupo Aguay, al correo electrónico de la institución, todas las diapositivas que he trabajado en la clase de ayer y en la clase de hoy para que ustedes puedan, por supuesto, utilizarlas en el ejercicio académico.